Bienvenida y bienvenido al canal, y hoy vamos a seguir con la serie de Hablando de, y vamos a profundizar un poquito más acerca de la red. Entonces habíamos dicho en un video anterior que la red es básicamente la interconexión de dispositivos activos y dispositivos pasivos mediante ordenadores, dispositivos móviles con el objeto de compartir información. También habíamos dicho de que las redes como de telecomunicaciones tenían cuatro grandes grupos, que eran las redes de eléctrica, las redes de transporte, las redes de servicio y la red de acceso. Hoy vamos a hablar de tres aspectos importantes de las redes, de cómo empezaron, cómo se transmitía información en el inicio y cómo a medida de los tiempos ha ido evolucionando las redes. Entonces teníamos las primeras redes con cable coaxial y teníamos normalmente unos equipos conectados con un único cable. Acá en los computadores habían unos puentecitos y se comunicaban. Y este tipo de tecnología presentaba un problema grande al principio. Además que el cable era coaxial, este tipo de tecnología ¿qué pasaba? Se sufría de un problema que si un ordenador o un cable se dañaba, automáticamente dejaba el proceso de comunicación, se perdía el proceso de comunicación. Entonces estas redes eran como redes bus, muy parecido a las tecnologías que manejan las redes en este momento, las redes en ciertas partes, ¿no? Ya eso está cambiando, las redes de televisión. ¿Qué pasa? Que hay ciertas partes donde todavía hay este tipo de tecnología, todavía con cable coaxial, y le llega a la parte del hogar por medio de cable coaxial. Obviamente ya está avanzando, pero ¿qué pasa cuando ese tipo de redes pasa así? Si se daña un cable coaxial, automáticamente para la información en todo tipo. Entonces esa era la primera tipo de redes que había, redes con cable coaxial, y era un solo cable que unía varios computadores. Los computadores tenían atrás como especie de un puentecito donde se conectaba una punta del cable y la otra punta, y así sucesivamente había otro computador que tenía un puentecito y se conectaban, y así sucesivamente. Si pasaba un problema aquí, se perdía la comunicación. Luego se dieron un gran salto, que fueron a las redes estructuradas o al cableado estructurado. Y empezaron a salir los dispositivos como router normales o router de esto más avanzado, router administrativo. Entonces ya la información no va en un solo sentido, sino que hay un gabinete abierto, por ejemplo, y hay unos switches, y cada computador de la red tiene su punto independiente. Cada computador de la red tiene su punto independiente. Entonces, de acuerdo al switch, por ejemplo, aquí tenemos un switch de estos grandes, y acá solamente con conectar los puntos, obviamente instalado, conecta un punto de internet acá, y acá podemos conectar varios computadores o varios nodos, etcétera. Entonces este tipo de tecnología todavía existe, donde existe un gabinete, ya sea abierto, un gabinete cerrado, donde dentro de ese gabinete existe un router, un switch, y los computadores
Cada uno tiene su cable independiente. ¿Qué facilita esto? ¿O qué evolucionó? Que si se daña un punto de internet acá, los demás siguen funcionando de una manera eficiente, porque ese daño fue un solo punto de la red. Básicamente, se solucionó el problema que si se caía, si hay 5 computadores conectados y se caía un punto, se caían todos los puntos de la red. Con este cablado estructurado, entonces, en sus categorías, ¿no? Como el cable UTP, en sus diferentes categorías, en otro video vamos a profundizar eso de las categorías, se solucionó el problema ese con los switches y router. Entonces, cada equipo está conectado a un punto, cada equipo está conectado a un punto, de tal manera que si este punto presenta problemas de conectividad, todos estos puntos van a seguir ¿qué? Funcionando. Básicamente es ese todos los puntos van a quedar funcionando. Pero a medida que va avanzando el tiempo, estos tipos de tecnología muchas veces tenía problemas o tiene problemas de escalabilidad, tiene problemas de flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si se compró un router, simplemente va a servir para un router. Si se compró un switching, de tantos puntos, simplemente va a quedar de esta manera y va a tener problemas de escalabilidad en el tiempo. Entonces empezaron ya a salir otras tecnologías, como las redes NFV y SDN, Network Función Virtual. Entonces son redes virtuales y software de redes network. Entonces son redes virtuales que ya no, el funcionamiento no es de un router ni de un switch, sino de software, de máquinas, pueden ser de un computador, que te permiten variar la configuración. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto configuras virtualmente un switch o un router y por necesidad, por escalabilidad, por innovación, de pronto en la organización se van a comprar nuevos equipos, ya no tenemos que estar esclavizados con este tipo de tecnología, con los routers de este tipo. No tenemos que estar esclavizado con los routers de este tipo, routers administrativos, sino que por medio de las redes network virtualizaciones te va a permitir NFV, network función virtual. Entonces virtualmente por medio de un software se puede configurar una máquina y si la necesito como un router, la configuro como un router. Si la necesito como un firewall, la puedo configurar esa misma máquina y ya no vamos a tener el problema de que si tenemos un router, solamente va a funcionar para un router. Si tenemos un router de estos administrativos, solamente va a funcionar. Y esto en el tiempo se van colocando obsoletos. Entonces, con las redes virtuales lo que se permite es eso, se soluciona el problema de escalabilidad. ¿Qué quiere decir? Que podemos interconectar varios equipos, comprar y no necesitamos comprar un otro nuevo router, porque como es un software se puede adaptar a las nuevas innovaciones de la empresa. Básicamente esos son los tres grandes grupos, los tres saltos que han dado las redes. Y ahorita las redes
AWS, que son las redes de Amazon, ¿no? Que tú puedes conectar, crear un servidor allá en la nube, puedes crear cualquier cantidad de tecnología cliente-servidor simplemente en la nube. Serían entonces esos 4 avances. Primero, las redes con cable coaxial, que era un solo cable, las redes cable estructurada, las redes NFV, que son redes virtualizadas, y las redes que están como la AWS, que son tecnologías que simplemente se conectan en la nube, se configura, se paga un servicio por hora, por mes, incluso por tiempo. Tú puedes seleccionar qué tipo de procesador, qué tipo de memoria, a qué hora tienes encendido el servidor, a qué hora no lo tienes, y por medio de ese tipo de tecnología tú puedes tener una red a tu necesidad. En este tipo de redes estructuradas necesitamos personas, necesitamos una infraestructura en la organización que maneje todo este tipo de dispositivos. Cuando tú virtualizas una red, ya está el software virtualizado y tú haces servicios, tomas los servicios de esa, obviamente con una persona que conozca este tipo de software, de funcionamiento. Entonces tú lo puedes comprar por tipo de procesadores, por el sistema operativo, puedes comprar la licencia de máquina, puedes comprar todo, puedes comprar que en cierto tiempo esté funcionando o no, o puedes apagar las máquinas que tú decidas. Entonces, eso siempre son las 3 grandes redes, grupos de redes que existen y que han existido desde el principio. Las de cable coaxial, en ese tiempo existía el sistema operativo Nobel. Ahora vienen las redes estructuradas, las redes NFV, que son redes virtualizadas, y ya todas las infraestructuras que tú puedes montar en la nube. Espero que este pequeño video haya sido de tu agrado. No se te olvide apoyarme. Estoy para tu servicio. Hasta la próxima.